Programación 1, clase 7. Arreglos. Un array o arreglo en C++ es una colección de elementos del mismo tipo almacenados en ubicaciones contiguas de memoria. Cada elemento se identifica mediante un índice, comenzando desde el cero. Por ejemplo, un array de tipo int puede almacenar varios números enteros en una sola variable. Característica de los arrays. Tipo de datos homogéneo. Todos los elementos de un array deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, todos enteros, todos flotantes, etc. Tamaño fijo. Cuando declaras un array, debe especificar su tamaño y este no puede cambiar durante la ejecución del programa. Índices. Los arrays son indexados desde cero. El primer elemento tiene índice 0, el segundo 1 y así sucesivamente hasta n-1, donde el tamaño n es el del array. Memoria contigua. Los elementos de un array se almacenan en posiciones contiguas en la memoria. Acceso rápido. El acceso a los elementos es muy eficiente. Declaración de uso sencillo. Se declaran con una sintaxis simple. Aquí vemos un array de ejemplo de 5 elementos. Es de tipo integer, la variable le pusimos num y el 5 entre corchetes nos indica el tamaño del array. Esto no se puede cambiar, son 5 siempre. Si están declarados 5 elementos, serán 5 elementos siempre. No se pueden agregar ni eliminar elementos. Sí se puede cambiar el valor a lo largo del programa, por ejemplo, pero de ninguna manera se pueden agregar o quitar. Podemos ver un elemento determinado escribiendo el nombre de la variable y la posición en el índice. Número 0 va a ser el primero. Número 2 va a ser el tercero. Recuerden que arranca el índice desde 0 hasta n-1. Vamos a verlo en pantalla. Aquí vemos los dos elementos en pantalla, el que está en la posición 0 y en la posición 2, o sea el 10 y el 30, 0, 1, 2. Esta es la posición 2, donde se ubica el elemento número 30. Ahora podemos, supongamos, retirar un elemento. Nos quedan 4 elementos y nos falta uno para el array. Esto lo puede completar el usuario agregando un número. Aquí le agregamos un ciclo for para que nos recorra y nos muestre todos los elementos que tenemos en el array. Como vemos, ya habíamos visto el for antes. Decimos aquí que iba a ser un integer, ¿no? Que es igual a 0. Punto y coma hasta y menor que 5. Y más. Lo que va a hacer nos va a mostrar el número i, que va a arrancar en 0, va a ser 0 primero, va a dar la vuelta, va a ser 1 la segunda vuelta, como ya explicamos antes el for, y nos va a marcar todo hasta que termine de recorrer el array. Vamos a verlo. Nos muestra los dos elementos como antes y agrega elementos actuales, los que teníamos, pero nos agrega un 0 porque el último todavía no tiene valor. Recuerden que solo pusimos 4 elementos, nos falta uno, así que este lo vamos a cargar manualmente. Aquí le pedimos al usuario que ingrese el dato que nos falta, que se va a guardar en num4, índice 4. 0, 1, 2, 3, 4 va a ser el quinto índice. Ahora vamos a mostrar de vuelta todos los elementos. Copiamos, pegamos y vemos ahora qué sucede. Nos pide que ingresemos el número. Vamos a poner 50. Ahora ya agregó el número 50 y tenemos el array completo, digamos. Ahora, si por algún caso tenemos que cambiar el número de la declaración del array, de los elementos que tenemos en un array, sería muy tedioso cambiar acá, cambiar acá y todo esto. Entonces lo que podemos hacer es agregar una variable de tipo integer. Vamos a ponerle cant, de cantidad. Igual, en este caso vamos a ponerle 5 punto y coma. Ahora acá, en vez de poner 5, ponemos cant. Y acá también. Y acá también. Ahora, cada vez que cambiamos de aquí, nos va a cambiar la cantidad de elementos que contenga el array.
Veámoslo ahí, si funciona bien. Ahí nos está diciendo lo mismo que antes. Ingrese un número, ingresamos el 50, los 5 números del array. Ahora supongamos que ponemos 8 elementos en el array. Veamos. Y acá nos carga 4 0 para completar el array, que ahora es de 8 elementos. Agregamos el quinto elemento, agregó el 50 y nos quedan 3 elementos sin cargar, digamos. Esto lo puede cargar el usuario, lo podemos declarar acá arriba, entre llaves, como vemos. Si, por ejemplo, queremos variar en los valores del array, aquí en num índice 6, vamos a decirle que nos escriba el 6. Vamos a agregarle otro, coma, num índice 7, que nos escriba 72. Vamos a ejecutar. Aquí nos escribe el 6 y el 72, en la posición que nosotros le indicamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y posición 7, el 72. Así podemos cambiar el valor de un elemento. Se pueden declarar varios arreglos en una sola instrucción y de esta forma reservar la memoria necesaria. Para reservar 100 elementos para el arreglo A y 50 elementos para el arreglo X, ambos de tipo entero, se puede utilizar la siguiente declaración. Int A entre corchetes 100, X entre corchetes 50, punto y coma. Los arreglos se clasifican en unidimensionales, vectores o listas, bidimensionales, tablas o matrices, multidimensionales, más de 2 dimensiones. Los más utilizados son los unidimensionales y los bidimensionales. A continuación se describe cada uno de ellos. Arreglos bidimensionales. Un arreglo bidimensional, también conocido como matriz o tabla, es una colección de elementos del mismo tipo organizados en filas y columnas, donde cada elemento puede ser accedido mediante 2 índices, uno para la fila y otro para la columna. En memoria, los elementos del arreglo se almacenan de manera contigua, siguiendo el orden de las filas. Declaración de un arreglo. Primero ponemos el tipo de dato, que puede ser integer, chart, float, etc. El nombre que le damos a la variable, en este caso le pusimos matriz, y la cantidad de filas y de columnas. Esto van a ser 3 filas en 2 columnas. Luego utilizamos un bucle for para cargar las filas y otro bucle for interno para cargar las columnas. Como vemos, aquí no declaramos ningún dato, así que lo vamos a cargar con un bucle for. Y luego con otro bucle for vamos a mostrar tanto las filas, con otro bucle for interno, las columnas. Vamos a probarlo. Aquí nos pide el primer elemento, primer fila, primer columna. Vamos a poner 1. El segundo elemento, 1, 2. Vamos a poner 1. El 2, 1, fila 1, columna 1, fila 2, columna 2. Fila 3, columna 1, fila 3, columna 2. Y aquí nos da la respuesta. La matriz ingresada es 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ahora bien, si queremos cambiar un valor determinado, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahora les muestro. Acá vemos permitir al usuario cambiar un valor de la matriz. Agregamos un par de variables integer más, que es fila, columna y nuevo valor. Cambiar un valor de la matriz, fila y columna que deseas modificar. Fila, recordemos que son 3 filas, de 0 a 2, 0, 1, 2 y columna son 2 columnas, 0 y 1. Entonces ponemos si fila es mayor o igual a 0 y fila es menor que 3, nos va a cargar esta parte del código. Si esto no es cierto, nos va a decir que estamos fuera del rango. O sea que si el número que ponemos, tenemos 3 filas y ponemos un número mayor que las 3 filas que tenemos, nos va a dar fuera de rango. Si es menor que 3, nos va a dar dentro del rango.
Si es igual o mayor que 0, también. De lo contrario nos va a decir else, índices fuera del rango. Entonces le ponemos que ingrese un nuevo valor para fila y columna. Luego el usuario ingresa un nuevo valor. Matriz, fila y columna son las variables que le pusimos aquí. Y esto será igual a un nuevo valor. Luego mostramos nuevamente, como antes con el for, la matriz como quedó actualizada. Vamos a verlo, para entenderlo un poco mejor, funcionando. Aquí tenemos como antes. Ustedes fíjense que acá una aclaración aparece 1 y 1. Eso es porque esto es un poco para que se guíen mejor. Aquí debería ser 0, pero fíjense que le pusimos i más 1 y j más 1. Para que sea la fila 1, columna 1, para que sea más entendible si se quiere. Cargamos de vuelta como antes la matriz ingresada y ahora nos pide cambiar un valor de la matriz. Como vemos nos dice entre 0 y 2. Recuerden que si ponemos un número mayor o igual que 0 o un número menor que 3 va a estar dentro del rango, obviamente, porque aquí pusimos, ¿no?, de 0 a 2. Si no se va a ir fuera de rango, nos va a entrar acá y va a decir índices fuera de rango. Vamos a poner, por ejemplo, 1. La fila 1 vamos a cambiar. Que sería, esta es la 0, digamos. Recuerden que pusimos más 1, como les expliqué recién. Esta sería la fila 1. Fila 1, columna 1 vamos a cambiar. Columna 1. Agregamos un nuevo valor y le vamos a poner el 4. Y ahí nos cambió la fila 1, esta es la fila 0, esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Y esta es la columna 0 y esta es la columna 1. Aquí nos puso el 4. Así es como se ingresan números a la matriz. For each. El bucle for each en C++ se utiliza para iterar sobre todos los elementos de una colección. Su objetivo principal es simplificar la sintaxis al recorrer colecciones. En C++, el equivalente de for each se conoce como Range Based For Loop, bucle basado en rango, introducido en C++ 11. Como vemos, es mucho más sencillo de aplicar que el bucle for. Solamente ponemos in i, la variable num. El bucle recorre automáticamente todos los elementos que hay en el arreglo. Y ponemos cout i, que nos vaya mostrando la lista que hay en números de la variable i. La diferencia que tiene es que aquí no le especificamos ningún rango. Se incorpora sin necesidad de que aclaremos la cantidad de elementos que hay en el arreglo. Esa es una de las ventajas que tiene esto de recorrer un arreglo con un bucle for each. Tengan en cuenta que al declarar la variable i, también podemos usar el autotipo de datos en lugar de int. Podemos poner auto. Esto garantiza que el tipo de variable se deduzca del tipo de matriz y que no se produzcan conflictos del tipo de datos. Ejecutamos y vemos que no hay ningún conflicto. Nos mostró en pantalla los 5 números que tenemos aquí. Vamos a hacer un cambio aquí, vamos a sacar el end para que no haya un salto de línea y le vamos a poner las comillas con un espacio en el medio para que nos dé en forma horizontal. Y vamos a sacarle un número a ver qué pasa ahora. Ahí nos muestra los 4 números que dejamos, separado por un espacio que pusimos nosotros acá. Esa es la forma de poder verlo vertical u horizontal según como querramos que se muestre en pantalla.